Mis padres me ocultaron que tenía un gemelo, y me usaron para cubrir el crimen que él cometió. La madrugada en que me detuvieron, yo estaba dormido. No soñando. No huyendo. No planeando nada. Solo dormido. La policía irrumpió como si yo fuera una amenaza activa, como si el aire que respiraba se hubiese convertido en delito. Me tiraron al suelo, me esposaron y me dijeron que no fingiera. Que las cámaras no mienten. Que ya había suficientes pruebas. Al principio pensé que era un error. No tengo antecedentes. No estaba en la ciudad donde ocurrió el crimen. No conozco a la víctima. Pero cuando me llevaron a la estación y me mostraron las imágenes, algo se rompió. Era yo. Literalmente, era mi rostro. Pantalla dividida. Fecha. Hora. Lugar. Un sujeto entra a una joyería. Desactiva la alarma con precisión quirúrgica. Toma una sola caja de seguridad. La abre con combinación manual. Cero violencia. Cero daños. Solo precisión. Lo más inquietante, antes de salir, mira directo a la cámara. Con mirada neutra. Como si supiera que alguien iba a revisar esa grabación. Como si lo necesitara. Me vi en esa imagen. Pero no era yo. No solo por el momento. Sino por la esencia. Yo no soy así. No tengo ese vacío detrás de los ojos. Intenté explicarlo. Dije que debía ser un montaje. O un error de software. Los oficiales se miraban como si fueran actores en una obra que ya habían ensayado demasiadas veces. Todo coincide. Rostro. Huellas. Movimiento. ¿Quieres agregar algo, señor Ramos? Yo no entendía nada. Hasta que alguien en la sala soltó un comentario sin querer. Curioso que no haya registros de nacimiento múltiple, siendo que parece gemelo. Me congelé. Gemelo. Esa palabra. No venía sola. Porque me lo habían dicho una vez. De niño. En una discusión entre mis padres. Mi madre lloraba. Mi padre gritaba. Decían que no debía enterarse, que todo está bajo control. Pero después de ese día, nunca lo mencionaron. Hasta ahora. Volví a casa, bajo fianza. Mi madre me abrazó como si supiera que no debía hablar. Mi padre evitó verme. Y entonces lo confronté. Le mostré la grabación. Le pregunté si sabía algo. Y no lo negó. Solo dijo: no preguntes lo que no puedes desenterrar sin romper lo que aún te sostiene. Pero ya era tarde. Fui al registro civil. Pedí acceso a mi acta de nacimiento original. No estaba digitalizada. Tuve que solicitarla físicamente. Cuando la recibí, vi una tachadura. Un nombre borrado con marcador. Una línea duplicada. Y una firma que no coincidía con la de mi madre. Investigamos. Ana, mi mejor amiga y abogada, revisó los archivos. Encontró algo peor. Un registro de nacimiento paralelo. Mismo día. Mismo hospital. Mismo apellido. Pero nombre distinto, Luis Ramos. Desaparecido del sistema 3 años después. Sin explicación. Sin acta de defunción. Sin denuncia. Solo desaparecido. Y entonces, todo cambió. Porque si yo tenía un hermano gemelo, y él estaba perdido en el sistema, entonces alguien lo había borrado. Y si ahora aparecía en una grabación robando, con mi rostro, entonces no estaba muerto. Estaba oculto. Y mis padres, sabían. Ana presionó. Y consiguió acceso a un expediente médico oculto. De un instituto psiquiátrico privado. Paciente, Luis Ramos. Diagnóstico: comportamiento disociativo, alto coeficiente, tendencia a la duplicidad emocional. Salida: voluntaria, 5 años antes del robo. Todo encajaba. Luis existe. Luis robó. Luis fue borrado. Pero el sistema creyó que el rostro era mío. Y ahora, era mi historia la que pagaba.
Enfrenté a mi madre. Lloró. Dijo que no podía contarme todo. Que me protegió. Que me salvó. Pero no explicó por qué me usaron. Y entonces encontré una caja. Con fotos. Cartas. Registros. Y una nota. Escrita por mi padre. La familia no es el lugar donde se nace. Es donde se decide quién merece seguir visible. Una frase. Un castigo. Un legado maldito. Y yo, atrapado entre dos nombres, un rostro duplicado, y un crimen que tiene mi cara, pero no mi alma. No sabía cómo buscarlo. Ni siquiera estaba seguro de que quisiera encontrarlo. Pero la imagen en mi cabeza era demasiado clara. Luis tenía mi rostro, mi nombre desfigurado, y una historia que nadie quiso contarme. ¿Cómo vives sabiéndote un reemplazo funcional? Ana rastreó una pista, una transferencia bancaria realizada a nombre de Luis Ramos desde una cuenta a nombre de nuestra madre, una semana antes del robo. El monto exacto de los gastos legales que mis padres pagaron por mi defensa. Era una estrategia. Un desvío. Ellos financiaron ambos lados del desastre. Lo encontré en una pensión olvidada, en un barrio donde la gente no pregunta. Una habitación sin ventanas, con olor a humedad y comida rancia. Él abrió la puerta antes de que tocara. Como si supiera que ya era hora. Sabía que vendrías. Siempre eres el que busca respuestas. Yo solo las guardo. La tensión era como electricidad congelada. Mi cara frente a mi cara. El aire entre nosotros parecía artificial. Me temblaban las manos, pero no por miedo. Por una furia contenida que se había acumulado por décadas. Le pregunté por qué. No se defendió. No mintió. Solo dijo. Fui el experimento. ¿Tú fuiste el reemplazo? ¿De verdad crees que nuestros padres querían hijos? No. Querían una historia que corregir. Luis tenía documentos. Cartas de nuestros padres. Trataban de convencer a un comité médico de que él debía ser reeducado. Las cartas hablaban de él como variable no funcional, riesgo emocional, elemento impredecible. Y luego una nota más reciente. El hermano estable debe absorber el legado del otro. No como castigo, sino como corrección. Ellos me criaron sabiendo que había alguien más. Que yo era su opción B. Pero nunca me lo dijeron. Me dejaron vivir creyendo en una familia rota, pero mía. Mientras enterraban a mi gemelo detrás de diagnósticos y transferencias de identidad. Luis no pedía perdón. Pero mostró algo más, una grabación. Una cámara oculta en la casa de mis padres, la noche en que me detuvieron. Ellos no sabían que estaban siendo filmados. Mi madre lloraba. Mi padre quemaba documentos en la chimenea. Y dijo. Si él no se hubiera parecido tanto, el intercambio no habría funcionado. Luis hizo lo que debía. Y ahora Diego pagará porque tiene el rostro que el sistema quiere condenar. Una confesión. Un pacto. Ellos sabían. Y eligieron usarme. Ana se puso en modo defensivo. Grabamos todo. Iniciamos una denuncia formal. Pero los abogados de mis padres eran más rápidos. Alegaron que la grabación no tenía fecha oficial. Que Luis no estaba legalmente identificado. Que la doble existencia era una fantasía. Todo se volvió una guerra legal. Y emocional. Mis amigos no sabían qué decir. Mi trabajo me suspendió. Mi madre me mandó una carta. Decía. A veces el amor se expresa en silencio. Nosotros solo hicimos lo que creímos correcto para salvarte. ¿Salvarme? ¿De qué? ¿De tener un hermano? ¿De compartir una historia? Luis desapareció después de la visita. No dejó rastro. Nadie sabe dónde está. Pero dejó otra cosa. Una carta, dirigida solo a mí. Yo no robé por dinero. Robé para que me volvieran a mirar. Para existir en un sistema que me borró. Tú pagaste por lo que todos ocultaron. No porque seas culpable, sino porque eres visible.
La culpa real es de los que nos diseñaron. Ahora, el juicio se aproxima. Y estoy a punto de presentar la evidencia que podría destruir a mis padres. Pero también destruir lo que queda de mí. Porque si Luis tiene razón, entonces mi identidad entera no fue una elección, sino un reemplazo emocional. Un crimen lento. Una traición familiar prolongada. Y aún falta el golpe final. El testamento. El que nadie sabía que existía. Y en él hay una cláusula que puede cambiar el heredero. Porque el legado Ramos no fue diseñado para mí, sino para él. Para el hijo que eligieron ocultar, pero nunca abandonar. El día del juicio, la sala estaba repleta. No por mí. No por mis padres. Sino por la expectación. El morbo. El escándalo legal que había escalado desde una simple confusión policial hasta un caso de doble identidad encubierta, legado familiar manipulado y chantaje emocional entre padres e hijos. Ana preparó todo, la grabación, los documentos, los registros médicos, incluso una transcripción pericial que confirmaba que mi padre había mentido bajo juramento en otro proceso. Pero nada se comparaba con lo que estábamos por revelar. El testamento. Durante meses, había estado extraviado. Los abogados de mis padres juraban que no existía uno actualizado. Hasta que una tía, olvidada por conveniencia y aliada secreta de Luis, lo entregó voluntariamente. Ella lo había guardado por petición directa de él. Era real. Firmado por mi padre. Fechado un año antes del robo. Incluía una cláusula especial. En caso de que Luis Ramos reaparezca, consciente y capaz, el legado patrimonial y el control de la fundación familiar deberán ser transferidos a él por ser el heredero original. El juez pidió una verificación de identidad. Luis apareció. Con una seguridad que parecía ensayada. Se presentó como Luis Ramos. Se sometió a pruebas genéticas. Confirmó todo. No negó el robo, pero tampoco lo confesó directamente. Dijo: robé lo que ya me habían quitado. La caja que tomé contenía el contrato original de mi tratamiento. Con mi firma falsificada. Lo hice para destruir la prueba que me condenó antes de tener voz. Silencio. Luego caos. Mis padres se derrumbaron emocionalmente. Mi madre intentó declarar a Luis como mentalmente no apto. Pero él sacó otra prueba. Una grabación. Él, frente al psiquiatra, semanas antes del robo. Quiero salir. Quiero probar que existo sin tener que robarlo. Pero si el sistema no me devuelve mi historia, la tomaré. Y eso fue lo que hizo. La defensa intentó atacarlo. Ana lo enfrentó, sin misericordia. Le preguntó si consideraba justo que yo pagara por su crimen. Luis no titubeó. No fue justo. Fue necesario. Diego es la versión que ellos querían. Yo soy el que existió sin permiso. El rostro que incomodaba. No robé por dinero. Robé para que mi cara volviera a ocupar espacio. El juez permitió que yo hablara. Y lo hice. No para defenderme, sino para terminarlo. Luis y yo somos el producto de una familia que trató de moldear el destino. Ellos diseñaron dos hijos y usaron a uno como experimento y al otro como escudo. Yo no quiero el legado. No quiero la herencia. Solo quiero que este sistema reconozca que fui arrestado por un rostro compartido, pero jamás por un alma compartida. El veredicto final fue inesperado. Luis fue declarado culpable de robo, pero recibió una sentencia reducida bajo argumento de identidad disociada provocada por ocultamiento familiar extremo. Yo fui absuelto. Mis padres perdieron todo. La fundación pasó a manos de Luis. Pero lo más brutal fue su decisión final. Renunció a todo. Donó el patrimonio. Cerró la empresa. Y desapareció. Su última carta, enviada solo a mí, decía: no quiero vivir como sombra ni como redentor. Quiero vivir como error legítimo. Y tú, Diego, ahora puedes vivir como lo que nunca te permitieron ser,
hijo sin historia prestada. Desde entonces, no lo he vuelto a ver. Ni quiero hacerlo. Elegí no reconstruir la relación con mis padres. Elegí no aceptar disculpas. Elegí no contar esta historia como venganza, sino como liberación. Porque ahora sé que a veces la verdad no repara, pero desentierra. Y en mi caso, fue el único camino para dejar de tener un rostro ajeno. Ahora soy solo Diego. Sin gemelo. Sin legado. Solo con cicatrices que ya no me pesan.